Hola, muy buenos días. Estimados alumnos, vamos a ver hoy el aparato digestivo. Vamos a hablar de, en general, los principios anatómicos de este aparato digestivo, que es una gama de información, son muchas partes del aparato digestivo, pero vamos a tocar los puntos principales. Bueno, vamos a tener que el aparato digestivo lo vamos a componer en dos grupos, el tubo digestivo como tal, ¿sí? Lo que es el tubo digestivo, como es la boca, la orofaringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Por otro lado, tenemos los órganos digestivos accesorios, como son los dientes, la lengua, las glándulas salivales, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Van a encontrar también que en algunos otros libros de anatomía les llaman los órganos que contribuyen a la digestión, como son las glándulas, ¿sí? Como son las glándulas salivales, el hígado, la vesícula, que es como tal un reservorio de secreción, ¿sí? El páncreas. Bien, ¿cuáles son las funciones del aparato digestivo? La ingestión, tomar la comida con la boca, ¿sí? La secreción, la liberación de agua, ácidos, amortiguadores, enzimas en el lumen del tracto digestivo, ¿sí? Y tenemos también la mezcla y propulsión, es decir, el batido y movimiento de los alimentos a través del tracto gastrointestinal, ¿ok? Vamos a tener ahora sí también otra de las funciones que es la digestión, degradación mecánica y química de los alimentos. Bien, absorción, pasaje de los productos digeridos, es decir, del bolo alimenticio, del quimo, desde el tracto gastrointestinal a la sangre y a la linfa. Y por último, la última función del aparato digestivo es la defecación, eliminación de las heces expulsadas del tracto digestivo, ¿sí? O sea, las heces fecales. Bien, ok. Todo el tubo digestivo va a tener diferentes capas a lo largo de este tubo digestivo y vamos a tener principalmente la mucosa, ¿sí? La mucosa que es la parte más interna, ¿sí? Pegada a la luz, y ahí vamos a tener un epitelio. Si recuerdan, cuando veíamos el aparato respiratorio teníamos un tipo de epitelio y comentábamos que en la faringe, ¿sí? Es la única parte en donde es la nasofaringe, ¿sí? Pasa a la orofaringe y ahí cambia el epitelio, ¿sí? El epitelio ya no es respiratorio, ¿sí? La faringe y el resto del tubo digestivo tienen un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, que incluye principalmente la boca, la faringe, el esófago y el conducto anal, ¿ok? Y el resto del tubo digestivo, sobre todo en estómago e intestinos, tienen un epitelio cilíndrico simple, eso es importante, ¿sí? Vamos a tener que en la mucosa también se encuentra algo que se llama la lámina propia, donde van a encontrar las células de Mal, que es un tejido linfoide del tubo digestivo como tal. Bien, este tejido linfoide va a comprender principalmente los órganos linfoides, por ejemplo, las amígdalas, ¿sí? También se encuentran en el intestino delgado, estas células de Mal, en el apéndice y en el intestino grueso, ¿sí? Por último, vamos a tener la muscular de la mucosa, que es parte de esta mucosa, ¿bien? Debajo de la mucosa, ¿sí? Vamos a tener la submucosa, ¿sí? Que es tejido conectivo laxo en el que se une la mucosa con la capa muscular, ¿ok? Entonces, esta submucosa sirve de unión. Aquí vamos a tener principalmente el plexo submucoso de Meissner, que va a tener una función sobre todo motora. Esta va a inervar células secretoras del epitelio de la mucosa. ¿Qué van a hacer? Controlan la secreción de los órganos digestivos, ¿ok? Y también tiene algunas funciones sensitivas por medio de mecanorreceptores y quimiorreceptores, precisamente para esta propulsión o esta secreción de algunas sustancias químicas. Bien, la capa muscular va a estar compuesta, la capa muscular que es la más externa, va a estar compuesta por el músculo esquelético, ¿sí? Principalmente en la boca, en la faringe, en la parte superior y media del esófago y en el esfínter externo del ano, ¿ok? Vamos a tener también que está compuesta de músculo liso en el resto del aparato digestivo, ¿sí? En dos láminas principalmente, es una interna, que son fibras musculares circulares, y otra externa, que son fibras longitudinales. Estas dos capas van a ocasionar principalmente la motilidad de todo el contenido alimenticio, ¿sí? Ya mezclado a nivel de todo el tubo digestivo, ¿sí?
Esto se lleva a cabo por medio del plexo mientérico de Auerbach, ¿sí? Este plexo mientérico está entre estas dos capas. Es la inervación. Ahí, este plexo es un plexo lleno de nervios, ¿sí? Prácticamente el plexo es eso, un árbol de inervación que va a generar la motilidad, es decir, el movimiento a este nivel. Bien, vamos a tener que también tenemos un peritoneo dentro de lo que es el tubo digestivo, que tiene una membrana serosa más grande, tiene un tejido plano simple que se llama mesotelio, y vamos a tener un peritoneo parietal. Ya sabemos que el parietal es lo que está pegado al resto de la cavidad, ¿sí? De la cavidad abdominal. Un visceral, ¿sí? Que está íntimamente en contacto con la víscera, y entre estos dos vamos a tener la cavidad peritoneal, que es la acumulación, en la cavidad peritoneal, donde podemos tener una acumulación de líquido que cuando es demasiado excesivo, ¿sí? Puede provocar algo que se llama ascitis, ¿sí? Ese líquido se conoce como ascitis, ¿bien? Y vamos a tener, el peritoneo nos va a separar, ¿sí? Los órganos del peritoneo con los órganos retroperitoneales, es decir, los órganos que no se encuentran dentro de la cavidad peritoneal. Dentro de estos órganos tenemos los principales, ya los habíamos mencionado, riñones y páncreas, pero hay algunas porciones, ¿sí? Del tubo digestivo que salen y entran dentro del peritoneo, por ejemplo, algunas partes del duodeno, colon ascendente y descendente. Bien, vamos a tener que también tenemos algunos pliegues peritoneales, esto los vamos a mencionar un poquito más aquí. Los pliegues mayores del peritoneo, principalmente tenemos el aumento mayor, que es el pliego más grande. Se fija en el estómago y duodeno y envuelve al intestino delgado, gira y se fija al colon transverso, ¿sí? Entonces tenemos este pliego del aumento mayor, es principalmente este, ¿sí? ¿Ok? Bien. Entonces, como les decía, este aumento mayor es el pliegue más grande, ¿sí? El ligamento falciforme, que forma una hoz, se fija al hígado con la parte anterior del abdomen y al diafragma, ¿ok? Este también es uno de los ligamentos más comunes. El aumento menor, que conecta el estómago con el duodeno y con el hígado, ¿sí? Contiene la vena porta, la arteria hepática y el conducto hepático común, ¿ok? Entonces aquí tenemos el aumento menor, ¿bien? Que como decíamos está con la vena porta, la arteria hepática, también entra hacia lo que es el colédoco, aquí están fijados, ¿ok? Entonces son de los principales aumentos que vamos a tener principalmente, ¿sí? Tenemos también el mesenterio, ¿sí? Que tiene una forma de abanico, conecta el yeyuno, al ilion con la pared posterior del abdomen, ¿sí? Y, perdón, tenemos aquí este mesenterio, ¿sí? Aquí lo tenemos, el mesenterio principalmente, ¿sí? Y como decíamos, va a conectar todo lo que es el yeyunon, el ilion y la parte posterior, perdón, del abdomen. Y por último tenemos el mesocolon, que une al colon transverso, al sigmoides con la pared posterior del abdomen, ¿ok? Entonces aquí tenemos el mesocolon, ¿ok? Bien. Ahora vamos a hablar un poco sobre la boca. La boca tiene muchas partes, es un órgano principal, la principal apertura hacia el tubo digestivo, ¿sí? Y vamos a tener principalmente que la boca tiene diferentes porciones, ¿sí? Primeramente tenemos que saber que separa la cavidad nasal de la cavidad oral, lo que es el paladar duro, el paladar blando, ¿sí? El paladar duro, que es el óseo, ¿sí? Forma parte del techo de la boca, ¿sí? Y lógicamente ya sabíamos que si la nariz está arriba, entonces va a formar el piso de la nariz. Y el paladar blando es la parte muscular, forma el resto del techo de la boca, ¿sí? La parte más posterior, ¿bien? Entonces la anterior es el paladar duro, la posterior es el paladar blando, ¿bien? También tenemos algunos otros componentes como es la úvula, lo cual va a impedir que los alimentos que van a ingresar a la cavidad oral pasen a la cavidad nasal. Esa es la función principalmente de la úvula, ¿ok? Tenemos las mejillas que forman la parte lateral de la cavidad bucal, ¿sí? Y
vamos a también tener algunas otras partes, las partes más anteriores, que están formadas por el labio superior, el labio inferior, ¿sí? Principalmente, ¿sí? Tenemos un frenillo labial superior que une al labio superior con la encía, aquí lo tenemos, y lógicamente que si tenemos uno superior, tenemos uno inferior, ¿ok? Como tal, entre lo que es la arcada, entre los carrillos, los labios, la encía y los dientes, se va a encontrar el vestíbulo bucal. Esta parte le llamamos el vestíbulo bucal como tal, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué tenemos? Tenemos que vamos a tener la parte de las encías que recubren prácticamente los dientes, son estas porciones, ¿sí? Ahí es donde se van a depositar los alvéolos dentales o los dientes como tal, se ayudan a anclar a ese nivel, ¿sí? Bien, ¿qué más tenemos? Pues todos los dientes, ¿sí? Vamos a tener que, tenemos los molares, los premolares, los caninos, ¿sí? Los incisivos, vamos a tener también tanto los inferiores como los superiores, en la parte de esta arcada dental, ¿sí? Hay que recordar que la dentadura temporal está formada por 20 dientes, pero ya la dentadura definitiva está formada por 32 porciones dentales. Bien, ahora, las fauces, ¿sí? Es la apertura entre la cavidad bucal y la bucofaringia u orofaringia, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos que la orofaringe, ¿sí? Que tiene un epitelio plano estratificado no queratinizado, ¿sí? Era principalmente porque estaba la nasofaringe, la orofaringe, que ahí es donde cambiaba el epitelio, ¿sí? Y en la parte posterior de la boca. En esta parte posterior de la boca, antes de llegar a las fauces, ¿sí? Vamos a tener diferentes estructuras, como son, por ejemplo, el arco o pilar palatogloso, ¿sí? Que es esta porción que aquí vemos, y tenemos el arco o pilar palatofaringio, que es una porción más posterior. Entre estas dos vamos a tener la amígdala palatina. Recuerden que en la nasofaringe teníamos que la amígdala faríngea. En la cavidad oral vamos a tener la amígdala palatina, que son el tejido linfoide. Bien, otro de los contenidos que vamos a tener es la lengua. La lengua, ¿sí? Que es esta porción. Aquí está, estamos teniendo una visión donde se está levantando la lengua, ¿sí? Se va a encargar de mover los alimentos que son masticados, ¿sí? Que son triturados, y para que puedan ser deglutidos, ¿ok? Tiene funciones, aparte del movimiento del bolo alimenticio, también va a tener funciones como es la percepción del gusto, ¿sí? Y bien, que la lengua en su porción inferior, ¿sí? Va a tener el frenillo lingual. Esto va a hacer que limite el movimiento de la lengua hacia la parte posterior, es decir, evita que la lengua por sí sola se vaya hacia atrás y pues de esta sensación de atragantamiento, ¿ok? Bien, por último, tenemos ya en la parte inferior del frenillo lingual la abertura del conducto de la glándula submandibular. ¿Ok? Bien, vamos a tener algunos músculos que nos ayudan a tener algunas funciones, ¿sí? Por ejemplo, los músculos que van a deprimir, sobre todo, o van a ocasionar los movimientos a nivel de la boca. Tenemos, por ejemplo, los que deprimen son el risorio, el depresor angular y el depresor labial inferior, ¿sí? Y los que elevan es el elevador del labio superior, elevador superior del labio del lado nasal, ¿sí? Y elevador angular, el cigomático mayor y el cigomático menor. La inervación que tenemos a nivel de la boca, en el techo, vamos a tener una inervación por el nervio, quinto nervio o trigémino, y con sus ramas palatinas y nasopalatinas. En el piso, igual es el trigémino, pero con el nervio lingual, y tenemos el facial, ¿sí? El número 7, con el nervio de la cuerda del tímpano, ¿sí? En las mejillas va a estar inervado por medio del trigémino también, que es un nervio bucal. La dentición, ya decíamos, hay primaria, son 20, están compuestos por 20 piezas dentales y 32 permanentes. Y la dentición primaria, vamos a tener principalmente 4 incisivos, 2 caninos y 4 molares. Perdón.
La dentición permanente ya son 8 incisivos, 4 caninos, 8 premolares y 12 molares. Bien. Ahora vamos a hablar de las glándulas salivales. Las glándulas salivales tenemos labiales, que se encuentran en los labios principalmente, las bucales que están en los carrillos, ¿sí? Y las palatinas que están en el paladar, como ya lo habíamos mencionado. Las salivales mayores, decimos que tenemos, las dividimos en 3 partes, que son la parótida, la que desemboca en el segundo molar superior, ¿sí? En el segundo molar superior, principalmente ahí tiene esa desembocadura, ¿sí? Secreta amilasa salival, ¿sí? Porque vamos a ver más adelante que hay una amilasa pancreática secretada por el páncreas, ¿sí? Y esto ayuda a la degradación inicial de los alimentos, ¿sí? La submandibular, que tiene una secreción que desemboca lateral al frenillo lingual y también tiene amilasa salival y también nos secreta moco para empezar a formar este bolo alimenticio, es decir, toda la comida que empezamos a masticar, ¿sí? Se va mezclando con estas enzimas, se va degradando, ¿sí? Y va dando formación al bolo alimenticio. La sublingual, ¿ok? La secreción en el piso de la boca, que es principalmente dada por moco, o que nos secreta moco salival. Bien, entonces aquí tenemos nuestras glándulas principales, ¿sí? Que podemos ver, por ejemplo, la glándula parótida. Aquí tenemos principalmente la glándula parótida, ¿sí? Que se encuentra anterior e inferior hacia lo que es el pabellón auricular, ¿sí? Y esta va a tener este conducto que nos desemboca principalmente, decíamos, a nivel del segundo molar superior, ¿sí? Aquí lo teníamos en segundo molar superior, ¿sí? Lo que tenemos es la glándula sublingual, está por debajo de la boca, y por acá tenemos los orificios, y la glándula submandibular, ¿sí? Que es la región que principalmente también nos va a dar amilasa salival, ¿ok? Entonces es importante que conozcamos estas 3 glándulas. Bien, la lengua está formada principalmente por músculo esquelético, ¿sí? Está cubierto de mucosa, tiene 2 mitades divididas por un septo mediano, ¿sí? Se fija inferiormente al hueso hioides, a la apófisis estiloides del hueso temporal y a la mandíbula. Bien, tenemos diferentes músculos de la lengua, ¿sí? Los músculos extrínsecos, ¿sí? Los extrínsecos se van a encargar del movimiento de lado a lado y de adentro hacia afuera, que son el hiogloso, el geniogloso y el estilogloso. Y tenemos los músculos intrínsecos que alteran el tamaño, ¿sí? Para el habla y la deglución, que son el longitudinal superior, longitudinal inferior, transversal de la lengua y el vertical de la lengua. ¿Ok? También la lengua, ya decíamos que tenía nuestro frenillo lingual, está en el piso inferior y medio, limita los movimientos posteriores, y en la lengua vamos a tener papilas, ¿sí? Que van a estar repletas de epitelio plano estratificado, ¿ok? Estas papilas linguales se van a encargar sobre todo de la sensación del gusto, ¿sí? Papilas gustativas, hay diferentes tipos de papilas, no las vamos a ver en este momento, ¿sí? Ya es adentrarnos un poquito más, pero es bueno que lo sepan. Lo van a leer ahí en el libro, de todas maneras, ¿sí? Glándulas linguales, ¿sí? Las glándulas linguales, estas nos van a secretar lo que se llama la lipasa lingual. También se van a dar cuenta que en el páncreas hay lipasa pancreática, ¿sí? Degrada el 30% de los triglicéridos, ¿ok? Se va a encargar de la degradación de los triglicéridos. Bien, y ahora vamos a hablar un poco sobre los dientes. Los dientes van a tener 3 porciones: la corona, el cuello y la raíz. Se van a depositar en el alvéolo dentario, que es donde está como tal el diente, y están formados por esmalte, ¿sí? Que son sales de calcio, principalmente protege al diente del desgaste y los desgarros. Después vamos a tener otra capa que es la dentina, que es tejido conectivo calcificado y forma la mayor parte del diente como tal, ¿sí? Vamos aquí, por ejemplo, vemos la encía, ¿sí? El alvéolo dental, donde se deposita el diente, y este mismo diente va a tener una cavidad pulpar, esta que vemos aquí, ¿sí? Esta cavidad pulpar, ¿sí? Contiene tejido conectivo con nervios y vasos sanguíneos, ¿ok? Vamos a tener una capa que se llama cemento, que es una sustancia similar al hueso, ¿sí? Es lo que lo va a unir a la raíz con el ligamento periodontal. ¿Se acuerdan que decíamos que cuando vimos articulaciones, había articulaciones de gónfosis que están principalmente dadas
precisamente por este ligamento periodontal, ¿ok? Y vamos a tener el conducto radicular, que es una extensión de la cavidad pulpar, ¿sí? De esta cavidad pulpar. Vamos a tener este conducto radicular, ¿bien? Y aquí se van a contener lo que son los nervios y los vasos sanguíneos, ¿sí? Que van a inervar al diente como tal, ¿sí? El hueso alveolar, parte de la mandíbula, ¿sí? Tenemos los ligamentos periodontales, ya es lo que habíamos comentado, ¿sí? Y también tenemos lo que es el foramen apical, que es la apertura en la base del conducto radicular, de este conducto, que es la continuidad, habíamos dicho, de la cavidad pulmonar, y por último llega a este orificio, el foramen apical, ¿sí? En la base del conducto, de este conducto radicular, y en el cual van a entrar los vasos sanguíneos linfáticos y los nervios, ¿sí? Y de ahí va a llegar hacia la inervación y la irrigación sanguínea como tal, ¿sí? Bien, entonces decíamos que tiene su corona, ¿sí? La porción visible de la encía como tal, ¿sí? La raíz se encuentra ya dentro del alveolo dentalio, ¿ok? Bien, puede haber una, dos o tres raíces dependiendo, ¿no? Ya ven que luego a los dentistas les cuesta trabajo quitar el diente. El cuello es la unión constreñida entre la corona y la raíz como tal, ¿sí? Está cerca de la línea gingival. Bien, por último tenemos, bueno, ahora pasamos, mejor dicho, hacia lo que es la faringe. La faringe decíamos que la dividíamos en orofaringe, laringofaringe y nasofaringe. Muy bien, para el tubo digestivo comprende la orofaringe y la laringofaringe son parte del tubo digestivo. La nasofaringe ya no es parte del aparato digestivo. Y recuerden, la nasofaringe tenía un epitelio, ¿sí? Cilíndrico o columnado, pseudoestratificado, ¿sí? Muy diferente a lo que es el epitelio plano, estratificado o no queratinizado que tiene la orofaringe. Bien, bien. No vamos a entrar más en detalle en la faringe, ya la habíamos visto como tal, sus divisiones, ¿sí? En la parte del aparato respiratorio, ya está como un poquito de más, ¿sí? Nada más recuerden que en la orofaringe teníamos que la amígdala, ¿qué? Perdón, las amígdalas palatinas y la amígdala lingual, ¿ok? Bien, el esófago es una porción del tubo digestivo que va a comunicar a la faringe, a la parte de la faringe, ¿sí? Hacia el estómago. El esófago va a tener una porción larga que mide aproximadamente 25 centímetros, tiene porción cervical, porción torácica, porción abdominal, ¿sí? Y vamos a tener que sus límites a nivel superior, es decir, la parte donde inicia el esófago, está a nivel de C6, o sea, de la cervical número 6 del cartílago cricoides, se encuentra el esfínter esofágico superior, que este esfínter se encarga de abrir y cerrar para el paso del alimento, se abre y se cierra para que el alimento no se regrese, ¿ok? Tenemos la unión esófago-gástrica, ¿sí? En la parte más inferior, que llega hasta T11, ¿sí? O la séptima costilla también, y el esfínter esofágico inferior. En T7, ¿sí? Este esófago cambia de dirección anterior y caudal y a la izquierda, ¿sí? Hace un pequeño cambio en su trayecto, ¿sí? Y va a tener una porción que se llama el hiato esofágico. Ahorita los vamos a mencionar, ¿sí? Entonces, teníamos aquí principalmente dónde inicia el esófago y el esfínter esofágico superior, que decíamos que era a nivel de C6. Aquí dice que está a 15 centímetros de la arcada dentaria, o sea, hacia los dientes, donde inicia son 15 centímetros. De ahí va a ir descendiendo nuestro esófago, ¿sí? Vamos a ver que el esófago viene caudal, o sea, empieza a descender, ¿sí? Está en la parte posterior de la tráquea, aquí tenemos la tráquea y ve cómo está la carina, sobre la carina está aquí el callado aórtico, ¿sí? A 24 centímetros de la arcada dentaria, ¿sí? Y posteriormente, si se fijan, el esófago empieza a hacerse a la izquierda, ¿sí? Hacia acá, empieza a tener un cambio hacia la izquierda, ¿sí? Y se empieza a hacer más anterior, pasa a anterior, ¿sí? Hacia lo que es esta división de la carina, ¿sí? Empieza a hacerse hacia adelante, ¿sí? Muy bien.
Bueno, a nivel de T10 vamos a encontrar el hiato esofágico. El hiato esofágico es esta apertura, este orificio donde entra el esófago hacia la cavidad abdominal, ¿sí? Esto es el hiato esofágico. Aquí tendríamos el diafragma, aquí hay una apertura y entra hacia la cavidad abdominal como tal, el esófago. Muy bien. Y ya tenemos, ya a nivel de T11, es donde encontramos principalmente el esfínter esofágico inferior, que se va a unir hacia lo que es la cavidad gástrica, ¿sí? Vean cómo ya el el esfínter esofágico inferior está a 40 centímetros de la arcada dental, es de 15 a 40 son 25 centímetros de longitud que tiene este esófago, ¿ok? Bien, ahora sí, vamos a pasar hacia lo que es el estómago. El estómago, sus funciones principales son la mezcla de la saliva, los alimentos, el jugo gástrico para formar ¿qué? El quimo, ¿sí? Cuando tenemos alimentos en la boca y los masticamos y pasa así a la faringe y el esófago, se llama bolo alimenticio. Pero una vez que llega al estómago y se mezcla con el jugo gástrico o el ácido clorhídrico del estómago, se le cambia el nombre a quimo, ¿sí? El quimo ya no es bolo alimenticio, sino se le llama quimo, ¿sí? Bien, el estómago sirve como reservorio de los alimentos antes de ser enviados al intestino delgado, ¿ok? Secreta jugo gástrico y contiene ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico tiene un pH muy bajo, casi un pH casi de 1, ¿ok? Y esto ocasiona que pueda matar muchas bacterias, ¿sí? Desnaturaliza las proteínas, es decir, todo el alimento que nosotros ingerimos, además de que la amilasa y la lipasa salival ya empezaron una degradación, por ejemplo, la lipasa de triglicéridos, la amilasa de proteínas en general, ¿sí? Ya llegando al ácido clorhídrico, ¿sí? Se encarga de desnaturalizar de manera más eficaz lo que son las proteínas. También tiene algunas sustancias como son la pepsina, que inicia la digestión de proteínas también, el factor intrínseco, que se secreta a este nivel, que coopera con la absorción de la vitamina B12, sí, esto es muy importante, el factor intrínseco que se secreta a nivel del estómago, ¿ok? Coopera en la absorción, como les decía, este factor intrínseco de la vitamina B12, ¿sí? Y te encuentra también la lipasa gástrica, que también ayuda a digerir más triglicéridos. Es decir, si la lipasa salival no terminó de degradar los triglicéridos, la lipasa gástrica va a ayudar todavía más, ¿sí? También se secreta gastrina, ¿sí? Que es una hormona que va hacia la sangre, ¿ok? Y bueno, este estómago es importante porque si se fijan aquí teníamos el esfínter esofágico inferior, que decíamos que era la parte que estaba a nivel de T11, y ahí ya se empieza a unir con el estómago, ¿ok? Esófago con estómago, bien. Y aquí es donde tenemos esta porción del cardias, ¿sí? En esta porción que tenemos aquí del cardias, ¿sí? Que es la parte inicial de lo que es el estómago, ¿sí? Tenemos diferentes porciones del estómago, una es el cardias, la apertura del esófago hacia el estómago, bien. Tenemos el fondo, que es esta parte más superior del estómago, bien. Posteriormente vamos a tener, de este fondo, vamos a llegar a lo que es el cuerpo, que es esta parte mucho más central, ¿sí? Y después del cuerpo vamos a tener algo que se llama el antro pilórico. El antro pilórico es esta parte triangular que nosotros vemos aquí, que se va a comunicar posteriormente con lo que es el conducto pilórico, ¿sí? Que tenemos aquí, y va a desembocar en la parte final, que es el esfínter el píloro, donde se encuentra el esfínter pilórico. El esfínter pilórico es ese esfínter que impide el paso, ¿sí? Del alimento hacia el intestino delgado, ¿sí? Va a retener aquí el alimento hasta que se degrade por el ácido clorhídrico y posteriormente cuando ya haya pasado o transcurrido un cierto tiempo, se va a abrir este esfínter pilórico para que el alimento pase hacia la porción del duodeno. ¿Ok? Bien. También el estómago tiene en su parte hacia la derecha y en su parte hacia la cara hepática, va a tener una curvatura menor y hacia la parte izquierda, ¿sí? Mirando hacia lo que es la cara esplénica, va a tener una curvatura mayor, ¿sí? Si se fijan también, el estómago va a tener capas circulares, va a tener una capa capas musculares, una capa oblicua, una capa
circular y una capa longitudinal, ¿sí? Que son capas musculares que nos van a ayudar para que posteriormente se puedan contraer para pasar el quimo hacia el duodeno, ¿ok? Bien, otra de las situaciones que no les comenté es que el estómago tiene una capacidad normalmente entre 250 y 300 centímetros cúbicos o mililitros, es decir, del alimento que nosotros consumimos, ¿sí? Se puede distender en esa cantidad. Una vez ocupando esa cantidad, ¿sí? Esto fomenta que haya una apertura de este píloro. Ahora sí, cuando tenemos esa cantidad almacenada, dice, ok, ya tengo una cantidad suficiente, la voy a degradar y ahora sí la voy a pasar hacia el duodeno. Por eso, cuando hacemos un lavado gástrico, pasamos aproximadamente 250 mililitros para evitar, si pasamos más mililitros, evitamos que la sustancia pase al duodeno y entonces ya sacamos esa sustancia. ¿Ok? Bien. Componentes, decíamos que la pepsina hidroliza las proteínas a péptidos en la presencia del ácido clorhídrico ahí en el estómago y también hay una secreción de moco que lubrica y protege la mucosa gástrica. Este moco es importante porque el ácido clorhídrico podría degradar nuestras propias células del estómago. Entonces, el moco se encarga de recubrir estas células a este nivel. ¿Ok? Vamos a hablar ahora del páncreas. El páncreas lo dividimos en páncreas endocrino y páncreas exócrino, ¿sí? El páncreas endocrino se encarga, o va a estar compuesto, mejor dicho, primero de los islotes pancreáticos, que son las células, los islotes de Langerhans, y se encarga de la secreción de glucagón, insulina, somatostatina y polipéptido pancreático, ¿sí? Las células beta del páncreas se secretan insulina, las células alfa, glucagón, y las células delta, somatostatina. Y por ahí tenemos también las células PP, que son el polipéptido pancreático, y por ahí también tenemos unas células epsilon, ¿sí? Bien, la función exócrina está principalmente dada por los acinos, se va a encargar de la secreción de agua, bicarbonato de sodio, ¿sí? Contienen amilasa y lipasa, que son enzimas para degradar proteínas y triglicéridos. También tenemos enzimas como tripsina, quimiotripsina, elastasa, ribonucleasa y desoxirribonucleasa, ¿sí? Para degradar todos nuestros alimentos y todas esas porciones, ¿sí? El conducto, vamos a tener que tenemos diferentes partes de páncreas, que son el conducto pancreático, que se une al colédoco y desemboca en el ámpula de Vater, y, o ámpula hepatopancreática. Les vamos a ver en un momento en una imagen, ¿sí? Van hacia la papila mayor, ¿sí? Del duodeno, están prácticamente, tiene ahí un esfínter que se llama esfínter de Oddi, que está alrededor de la ámpula de Vater, regula el paso de esta secreción del páncreas hacia el intestino, y tenemos un conducto accesorio que es la papila menor, ¿sí? Aquí tenemos el páncreas, tiene 4 porciones. La cola, que está hacia la parte esplénica, el cuerpo, el cuello, ¿sí? El cuello está principalmente por delante de la vasculatura venosa, y tenemos la cabeza, que es la parte más íntima en relación con lo que es el duodeno. ¿Ok? Déjenme ponerles una imagen antes de pasar a esta parte. Aquí hablábamos de lo que es el conducto pancreático, ¿sí? El conducto pancreático, que es aquí tenemos el páncreas, conducto de Wilson o conducto pancreático, ¿sí? Y que va a desembocar principalmente en el ámpula hepatopancreática, que le decíamos, o ámpula de Vater. Aquí hay un pequeño esfínter, ¿sí? Y tenemos el conducto accesorio, conducto de Sartori, ¿sí? Que va hacia el ámpula menor, o la ámpula más pequeña, y que se desembocan ambos hacia lo que es el duodeno, ¿sí? Bien, bien, ay, perdón, me adelanté demasiado. Ok, ahora vamos a hablar un poco del hígado. El hígado, ¿sí? Es esta glándula que se va a encargar de diferentes secreciones de vitamina A, ¿sí? Principalmente de vitaminas relacionadas con lo que es, con los factores de coagulación, ¿sí? Y vamos a tener que este hígado, vamos a tener delimitaciones con la cara diafragmática superior y anterior. Principalmente se encuentra en relación con el ligamento falciforme, ¿sí? Que divide al hígado en el lóbulo derecho e izquierdo, y se va a continuar con el ligamento redondo,
en el borde inferior del ligamento falciforme. Ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Vamos a tener también la cara visceral, ¿sí? Es decir, la cara diafragmática es la superior, ¿sí? Y la cara visceral es lo que se va hacia atrás y en la parte más inferior. Vamos a tener ahí el surco de la fosa cística. El surco de la fosa cística es donde se deposita prácticamente la vesícula biliar. El surco de la vena cava inferior, ¿sí? El hilio hepático va a tener el hilio hepático. El lóbulo caudado, ¿sí? Que prácticamente es un surco del ligamento venoso, el hilio, el surco de la vena cava inferior, ¿sí? El lóbulo cuadrado, ¿sí? Que es prácticamente el borde inferior hepático, el ligamento redondo, el hilio, la fosa cística, y también va a tener la división del lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, ¿ok? El hilio hepático, esto es importante, el hilio hepático, que no se les olvide, contiene ¿qué? La vena porta, que es el elemento más posterior, el colédoco, que está anterior y hacia el lado derecho, ¿sí? La arteria hepática propia, que está anterior y a la izquierda, y, bueno, también vamos a tener la vesícula biliar, por otro lado, ¿sí? Donde vamos a tener que la vesícula biliar tiene un fondo, un cuerpo, un cuello, y ahorita lo vamos a ver en una imagen, y se va a continuar hacia el conducto cístico que se une al conducto hepático común y desembocan en el colédoco, ¿ok? La vesícula biliar, ¿qué es? Pues es una glándula y va a ser, o prácticamente tiene la función del depósito de la bilis para la saponificación de los ácidos grasos, ¿sí? Se va a contraer para expulsar esta bilis en respuesta a otra hormona que se llama colecistoquinina, es decir, la colecistoquinina le manda la señal y le dice, ¿sabes qué? Hay muchos ácidos grasos, necesito que secretes bilis, y entonces se empieza a secretar bilis que contiene ¿qué? Sales biliares, pigmento, colesterol, fosfolípidos, ¿ok? Y la bilis emulsifica las grasas, lo que les decía, ¿ok? Bien, aquí tenemos la imagen de cómo está esto. Tenemos el ligamento falciforme que decíamos que nos dividía al hígado en un lóbulo izquierdo y en un lóbulo derecho, ¿ok? Entonces, esto es importante y en su parte más inferior decíamos que tenemos el ligamento redondo de este ligamento falciforme, nace el ligamento redondo, ¿ok? Muy bien. Este hígado, ¿sí? Va a tener tanto el conducto hepático derecho como el conducto hepático izquierdo, se van a unir y van a formar el conducto hepático común. Bien, este conducto hepático común va a continuarse y se va a unir a ¿qué? Decíamos que teníamos aquí la vesícula, que tiene un fondo, es esta parte más inferior, más ovalada, tiene su cuerpo, ¿sí? Y por último tiene su cuello, ahí está nuestro conducto cístico, ¿sí? Se une hacia lo que es el conducto hepático común. Y estos dos, ¿sí? El cístico y el conducto hepático común van a avanzar hasta formar ¿qué? El colédoco, ¿ok? El colédoco que se va a continuar, ¿sí? Y va a desembocar hacia lo que es, que también se va a unir hacia lo que es el conducto pancreático, ¿ok? ¿Vale? Bien, ahora vamos a tener que, decíamos en esta misma imagen, hace rato hablábamos de la ampolla hepatopancreática, ¿sí? Y decíamos aquí que tenemos, por ejemplo, el colédoco, vean, aquí tenemos el colédoco y el conducto pancreático, se unen y desembocan, ¿sí? En los dos, en la papila mayor del duodeno, ¿sí? Donde tenemos el esfínter de la ampolla hepatopancreática o también llamado esfínter de Oddi, ¿sí? Esto desembocan ambos, ¿sí? Hacia lo que es esta porción del duodeno, ¿vale? Y lógicamente que esto es para la emulsificación de las grasas que ya habíamos comentado previamente. Bien, aquí también tenemos otra imagen de lo que es la cola, el cuerpo, ¿sí? Por acá tenemos lo que es la cola, el cuerpo y la cabeza del páncreas. Bien. Bien, entonces decíamos que teníamos una cara diafragmática, ¿sí? La parte superior y anterior, y otra que era la cara inferior o posterior, ¿sí? Que era la cara visceral, ¿sí? Del hígado, ¿no? Aquí tenemos otra imagen de lo que es el ligamento falciforme, ¿sí? Y cómo se prolonga y hacia la parte más inferior se convierte en el ligamento redondo. Y aquí tenemos la vesícula biliar,
¿sí? Por atrás tenemos aquí está la fosa cística, ¿sí? La fosa cística, ¿no? Y aquí tenemos los lóbulos que mencionábamos hace un momento. Estos lóbulos están delimitados, tenemos el lóbulo cuadrado, que está delimitado por el ligamento redondo, ¿ok? En esta parte, prácticamente hacia la parte derecha, ¿sí? La parte derecha, ¿sí? Y en la parte superior tenemos a la arteria hepática propia y por otro lado tenemos a la vesícula dando este lóbulo cuadrado como sus límites, ¿sí? El lóbulo caudado que está más inferior donde tenemos el surco del ligamento venoso, ¿sí? Aquí hay un surco del ligamento venoso, ¿sí? Está delimitado también por lo que es la vena cava inferior, ¿sí? Prácticamente a este nivel, ¿sí? Y también tenemos parte de la vena porta que está delimitando este lóbulo caudado, ¿sí? Tenemos por acá la cara visceral del lóbulo derecho, ¿sí? Es otra de las regiones que está delimitando esta parte de este lóbulo. Bien. Ahora vamos a hablar del intestino delgado, que es el intestino delgado va a tener diferentes componentes, como es el duodeno, que mide aproximadamente, es la parte más pequeña, va de 20 a 25 centímetros. Tenemos el yeyuno, que mide de 1 hasta 2.5 metros aproximadamente, dependiendo de si lo están midiendo post-mortem o en un paciente vivo, ¿sí? Y el ilion, que puede medir de 2 a 3.5 metros aproximadamente. Bien, hablando del duodeno, el duodeno tiene 4 porciones, ¿sí? Tiene una porción superior, tiene una porción descendiente, tiene una porción horizontal y una porción ascendente, ¿sí? Posteriormente a que del estómago se pasa al duodeno por parte del músculo del esfínter esofágico, tenemos la primera parte del duodeno que se llama bulbo, ¿sí? En este bulbo, que es parte de la porción superior, mide aproximadamente 5 centímetros. Su límite es hasta la flexura superior, ¿sí? Y mide, como les decía, 5 centímetros. Después vamos a tener la parte que se llama porción descendente, ¿sí? Esta porción descendente que va a medir aproximadamente 7.5 centímetros y está delimitada de sus límites son desde la flexura superior hasta la flexura inferior del duodeno. Aquí es donde se contienen las papilas, la menor y la mayor, ¿sí? La mayor ya dijimos que es el conducto pancreático o conducto de Wilson, que se une con el colédoco y aquí desembocan las secreciones del páncreas y de la vesícula, y la papila menor, ¿sí? Que viene el conducto accesorio, ¿ok? Bien. Una vez terminada esta flexura inferior, va a continuarse con la flexura horizontal, que es la tercera porción del duodeno y que mide aproximadamente 10 centímetros. Bien, y esta va a llegar prácticamente hasta lo que es la curvatura, ¿sí? De su cuarta porción, en donde prácticamente vamos a tener esta porción ascendente que mide aproximadamente 2.5 centímetros, esta cuarta porción ascendente, y se va a delimitar prácticamente hasta lo que es el orificio pilórico, ¿ok? Muy bien. Perdón, hasta el ligamento de Treitz, perdón, hasta el ligamento de Treitz, o también llamado unión duodeno-yeyunal. Es decir, aquí va a continuar con lo que es el yeyuno, que es la siguiente porción del duodeno. Aquí es donde principalmente se lleva esta emulsificación de las grasas, ¿sí? En este duodeno es una de sus principales funciones, ¿ok? Bueno, antes de pasar a estas arterias, hay que comentar que las siguientes partes del yeyuno y el ilio, ¿sí? El yeyuno y el ilion se van a encargar de, prácticamente el yeyuno se va a encargar de la absorción de todos los intestinos, ¿sí? Aquí tenemos la unión duodeno-yeyunal, ¿sí? Decíamos que es de 1.5 metros hasta 2.5 metros aproximadamente, o de 1 hasta 2.5 metros, y ahí es donde se da la absorción de la mayoría de los nutrientes, y el ilion se va a encargar de la absorción de la vitamina B12 principalmente, ¿ok? Que es la tercera porción del intestino delgado. Muy bien, vamos a tener
que en la irrigación, ¿sí?, del intestino delgado, vamos a tener diferentes arterias. Estas arterias del intestino delgado, ¿sí?, sobre todo las arterias que irrigan a nivel del duodeno, vamos a tener que la primera y segunda porción van a estar irrigadas por el tronco celíaco, que va a tener una rama gasoduodenal y una rama pancreático-duodenal. Y en la tercera y cuarta porción del duodeno va a estar irrigada por la mesentérica superior por su rama de la pancreática duodenal inferior. ¿Ok? Bien, y ahora vamos a pasar hacia lo que es el colon, ¿sí? Vamos a hablar del colon. El colon lo vamos a dividir en diferentes porciones, ¿sí? Tenemos lo que es el ciego, ¿sí? El ciego, que es esta parte que mide aproximadamente 6 centímetros. Después vamos a tener lo que es el colon ascendente, que es generalmente retroperitoneal, esta porción, ¿sí? Tiene 20 centímetros aproximadamente. Y vamos a tener un colon transverso, que tenemos aquí, que tiene 50 centímetros aproximadamente. Posteriormente vamos a tener un colon descendente, que también mide aproximadamente unos 50 centímetros. Ya en su parte inferior vamos a tener un colon sigmoideo, ¿sí?, que mide aproximadamente 5 centímetros. Y por último vamos a tener el recto y el conducto anal y el ano, que tienen una porción aproximadamente de 2 a 3 centímetros en su conjunto. ¿Ok? Entonces, el intestino grueso mide aproximadamente 1.5 metros de longitud. Centímetros más, centímetros menos, ¿ok? Entonces, esta es la porción anterior, que es importante, ¿sí?, en el colon en general, pues tiene diferentes situaciones, ¿sí? Por ejemplo, en la parte del ciego, vamos a tener que tiene una apertura hacia la parte posterior retrocecal, ¿sí?, que se llama apéndice vermiforme, ¿sí? Está posterior, ¿sí?, y medial. Está posterior, ¿sí?, está medial porque está hacia la línea media, y puede medir de 8 a 10 centímetros. Este apéndice vermiforme es lo que nosotros normalmente conocemos como apéndice, y cuando se inflama nos ocasiona lo que es la apendicitis, ¿ok? Este es un órgano linfoide, ¿sí? Y aunque muchos dicen que no sirve para nada, pues tiene tejido linfoide que nos sirve para las defensas, y efectivamente en algún momento tendrá o secretará células para poder eliminar bacterias, etcétera, etcétera. Entonces tiene una función importante de defensa, ¿sí? Bien, si se fijan, en el mismo ciego tenemos la válvula ileocecal, es decir, esta válvula es donde nos da la unión del ilion, de la última porción del ilion en el intestino delgado, para unirse hacia lo que es ya el colon como tal en su porción del ciego, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver que en el colon en general tenemos unas capas musculares, de tres capas musculares que se llaman tenias del colon, que son estas capas que aquí vemos y que le dan la vuelta al intestino y que la siguen en toda su longitud, le da sostén, ¿sí?, a el colon en general, ¿sí? Son partes importantes de estas, las tenias del colon, o también llamadas tenias coli, ¿sí? Y las vamos a encontrar en toda la longitud del colon, ¿ok? ¿Qué es importante? Una vez que terminamos el ciego, el colon ascendente, pues va precisamente de esta porción del ciego, sobre todo lo que lo divide es esta válvula ileocecal, hacia la flexura cólica derecha o hepática también llamada, y en ese momento cambia su nombre hacia lo que es el colon transverso, ¿ok? Va a llegar hasta la flexura cólica izquierda, que va a ser la división del colon transverso, para cambiar hacia el colon descendente, ¿sí? Y de ahí va a llegar principal a la región del colon sigmoideo, que tiene prácticamente, es donde hay una curvatura inferior, y prácticamente es el colon sigmoideo, ¿ok? Bien, también si se fijan, tenemos unas porciones, ¿sí?, que se llaman apéndices omentales. No es como el apéndice, no es tejido linfoide, pero es un tejido graso que se encuentra a ese nivel. Son unas prolongaciones de este tejido que se pueden unir hacia lo que es el mesenterio, ¿sí? Y también tenemos otras porciones muy características de lo que es el colon,
que son estas curvaturas, estas líneas que se ven aquí, llamadas austras, le dan esa forma lobulada, ¿sí? A lo que es todo el colon, ¿sí? Son partes importantes del colon. Por último, decíamos que teníamos el recto, el conducto anal y el ano, ¿sí? Tenemos el recto, el conducto anal y el ano, que va de una longitud aproximadamente de 2.5 a 3 centímetros. En lo que es el ano y el conducto anal, vamos a tener lo que es el esfínter anal interno, que es involuntario, es decir, este no lo podemos controlar, y tenemos el esfínter anal externo, que es voluntario, es decir, cuando nos está ganando, así que ya queremos llegar, lo que nosotros activamos es el esfínter anal externo, ¿sí? Prácticamente es el que impide, ¿sí?, que nosotros podamos tener un accidente, ¿ok? Bien, chicos. Entonces decíamos que las características, las tenias, que son 3 bandas de músculo liso grueso, longitudinales a todo lo que es el colon, las austras, que son esas formas lobuladas o sacos entre las tenias que veíamos, y los apéndices epiploicos, que son proyecciones apendiculares de tejido graso, ¿sí? El calibre, el diámetro luminal del intestino grueso es mayor que el del intestino delgado, entonces es algo importante que deben de tener. Aquí tenemos otra proyección de los apéndices omentales o también apéndices epiploicos y las austras, ¿no? Estos sacos que tenemos aquí, la tenia coli, que es todo esto, ¿sí? Todo este tejido de músculo liso recubierto por un poco de tejido graso. Bien. Bien, aquí tenemos otras imágenes. El apéndice, este es el apéndice vermifoide, aquí está, ya no es un corte, lo podemos ver, esta prolongación. Esto es lo que se quita en el caso de la apendicitis y nos da una patología importante y hay que quitarse porque puede romperse y causarnos peritonitis y lógicamente que pone en peligro la vida del paciente. ¿Ok? Bien, arterias importantes a nivel del colon. La arteria mesentérica superior, que nos va a dar la cólica derecha, la ileocólica, la apendicular y la cólica media, ¿sí? Estas son importantes, nos irrigan prácticamente la parte derecha y media del colon, y la mesentérica inferior, que nos va a irrigar la cólica izquierda, la sigmoidea, ¿ok? Bien, eso es todo por parte mía de aparato digestivo. Espero que haya sido de su agrado, ¿sí? Y que no tengan tanta complicación, tantas dudas. Nos vemos en la clase de dudas para que puedan resolver las dudas que hayan tenido. Bien, cuídense, que estén muy bien. Nos vemos el miércoles.